El tema que nos toca exponer el día de hoy son los conceptos básicos. Es la primera unidad de estudio. En conceptos básicos vamos a estar hablando de varios temas. La historia y conceptos básicos de la computación, lo que es toda la circuitería, cómo se define y clasifica, lo que es toda la programación, los programas de computadora, cómo se definen y clasifican, y lo que se conoce como sistemas de información. Es un todo, no es solo la computadora o el software, es todo, incluyendo, por ejemplo, redes, incluyendo Internet. Yo les sugiero que veamos esto usando Wikipedia, pero adicionalmente les puse mis notas sobre esto para que ustedes puedan revisar y estudiar. Si le dan clic a este enlace, verán que aparecen mis notas en los que les estoy dando los antecedentes históricos y estamos viendo los tipos de computadoras y las fechas, etcétera. Entonces, lo que estamos tratando de cubrir en este programa es que tengan una perspectiva clara de cómo han ido cambiando las computadoras a lo largo del tiempo y cómo ha ido cambiando el software y cómo es que estamos llegando hasta la época actual. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente conocer todos los aspectos, cuáles son los componentes de la computadora, cuáles son los periféricos de la computadora, cuáles son las arquitecturas de la computadora. Les pido que con todo cuidado revisen esto y lo analicen porque es una parte importante de esta unidad. Les dejé aquí un documento con la historia de las primeras computadoras y está llena la historia de las computadoras de intentos de la humanidad por realizar máquinas. Es muy difícil pensar que pudiéramos haber logrado los grandes avances de la vida moderna si no contáramos con computadoras. Entonces, una computadora es un aparato creado por el hombre que le permite hacer cálculos y obtener resultados. Los científicos consideran que un monumento que construyeron los druidas hace 3000 años antes de Cristo en Inglaterra, se llama Stonehenge, es una computadora. Esta computadora tenía propósitos bien definidos y era para realizar cálculos astronómicos y encontrar por las fechas de los solsticios. Se piensa que con un propósito agrícola para saber cuándo era el mejor momento de sembrar y también probablemente con un propósito religioso. Aquí en México tenemos a Chichén Itzá, que cuenta con un observatorio astronómico moderno, construido con fachadas, ranuras y perforaciones de observación, especialmente orientadas para enfocar eventos siderales específicos. Teotihuacán también es una de las grandes maravillas de la ingeniería y también tenía propósitos astronómicos. En uno de los escritos de Herón de Alejandría, un siglo antes de Cristo, se indican los principios de una máquina capaz de hacer sumas de manera automática. Herón diseñó aparatos de vapor, inventó la caja de engranes y escribió la primera obra sobre robots, un siglo antes de que naciera Cristo. Lamentablemente, en el año 47, cuando Julio César mandó quemar la flota de Alejandría, también se quemó la gran biblioteca de Alejandría y se perdieron 700,000 obras de temas científicos y filosóficos. Consideran los científicos que habría que transcurrir 1500 años más para alcanzar el nivel científico y tecnológico
que se tenía antes de esa enorme pérdida para las ciencias. Esta foto de aquí corresponde a un mecanismo que encontraron en un naufragio. Se cree que el mecanismo corresponde al año 100 a.C. Se llama el mecanismo de Antisciera. Es una calculadora mecánica elaborada a base de engranes para realizar cálculos. Permite sumar, restar, multiplicar y dividir. Muy bien. La primer calculadora mecánica la inventó Blaise Pascal en 1641. Este muchacho era un genio de las matemáticas. Aprendió de manera autodidacta. El papá de Pascal era recolector de impuestos y se equivocó y cobró de menos. Entonces lo mandaron a encerrar varios meses por el errorcito. Para evitar que le volviera a suceder ese tipo de problemas a su papá, Pascal inventó una calculadora automática capaz de hacer sumas y restas. Introduce el concepto de acarreo automático. Hoy en día sobreviven cerca de 50 máquinas fabricadas por Blaise Pascal. ¿Ok? También inventó el barómetro, la prensa hidráulica, incluso la jeringa con la que nos inyectan. Es uno de los pensadores católicos más notables. Tiene trabajos muy interesantes. Y hay un argumento que quiero compartir con ustedes. Decía Pascal, si Dios no existe, no pierdo nada por creer en Él. Pero si existe, perdería todo si no lo creyera. Otro matemático notable es Leibniz, un alemán que a los 26 años aprendió matemáticas de manera autodidacta e inventó el cálculo integral y diferencial. En 1672 inventó una máquina de calcular. Todo esto por la simple razón de que nadie le enseñó las tablas de multiplicar. Esta máquina podía sumar, restar, multiplicar, dividir e incluso obtener raíz cuadrada. Las calculadoras mecánicas estuvieron de boga hasta 1970. En los bancos y en despachos contables se tenían este tipo de calculadoras, en las cuales ustedes ven hay un teclado y se anotan las cantidades y luego jalando las palancas, ¿sí?, se hacen las operaciones y se escribe el resultado. Estas calculadoras están derivadas de la máquina de Leibniz. ¿Ok? También en 1600 se inventa aproximadamente la regla de cálculo y la inventa utilizando logaritmos para facilitar cálculos, divisiones y multiplicaciones. Todavía cuando yo estaba de estudiante, ¿sí?, casi todas las operaciones las hacíamos con regla de cálculo. Algunas reglas de cálculo eran pequeñas, de unos 30 centímetros, y había quien tenía reglas de cálculo de cerca de 1 metro de largo, ¿sí?, para tener mayor precisión. En 1967 revisaron unos escritos de Leonardo da Vinci del año de 1500 y encontraron planos de una calculadora mecánica. La construyeron esta calculadora en la era moderna, ¿sí?, y fue totalmente operativa. La calculadora funcionaba. Aquí tenemos otra máquina, una máquina sumamente interesante que inventaron en 1801. La inventó un francés, Joseph-Marie Jacquard, y era para enseñar a la máquina cómo debía de tejer las telas para bordar patrones florales y geométricos de alta calidad.
El telar fue un éxito instantáneo y para 1810 ya había más de 10.000 telares automáticos en operación. Se movían con energía hidráulica producida por la corriente de agua de un río o un canal cercano a la fábrica. En 1822, un inglés, Charles Babbage, que fue inventor de la máquina diferencial para calcular polinomios, ¿sí? Hizo esta máquina que aparece aquí a la izquierda para cálculo de tablas de navegación y de artillería. Entonces, esta máquina es sumamente elaborada y sumamente precisa. El diseño era ambicioso, podía realizar cálculos con números hasta de 50 dígitos y entregar resultados de 100 dígitos. Podía hacerlo en formato impreso y gráfico, además de tarjeta perforada. ¿Sí? Entonces, la máquina de Babbage, ¿sí?, era sumamente adelantada a su época, y en 1992, con motivo de su bicentenario, en base a sus planos, se construyó esa máquina y todavía se exhibe en el Museo de Londres y funciona perfectamente. A Babbage se le considera el padre de la informática. ¿Sí? Una de sus novias, Ada Lovelace, la hija del poeta Lord Byron, escribió los primeros programas de computadora del mundo. Fue la primer programadora, ella le hacía los programas a Babbage. Algunos de los algoritmos computacionales que se utilizan hoy día fueron también desarrollados por Ada de Lovelace. Muy bien. Las primeras computadoras de la era moderna se desarrollaron con bulbos. Entonces, podemos ver que se hicieron algunas máquinas, ¿sí? En 1939, Atanastov y Beryl hicieron la primera computadora electrónica llamada ABC para resolver ecuaciones matemáticas largas, ¿sí? En 1943 a 46, dos científicos, uno de 32 años y otro de 22, desarrollan la ENIAC, la computadora y calculadora electrónica numérica, ¿sí? Esta oficialmente es la primera computadora. Medía 3 metros de altura por 3 metros de fondo, 30 metros de largo, pesaba solo 30 toneladas, empleaba 18.000 bulbos y medio millón de interruptores. La memoria era de 20 números y operaba a 100 kHz. Podía realizar 5.000 sumas o 357 multiplicaciones por segundo de número de 10 dígitos. Una anécdota: cada vez que prendían la computadora, se bajaba la intensidad de la luz eléctrica en toda la ciudad de Filadelfia. Y si se fundía un bulbo, aproximadamente después de operar por 1 hora, los ingenieros tenían que recorrer la máquina probando bulbo por bulbo para saber cuál se había fundido. La ENIAC se utilizó principalmente con propósito militar, inclusive para estudio de reacciones termonucleares para la bomba atómica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, un inglés, desarrolló una máquina llamada Colossus. Colossus fue el secreto mejor guardado de los ingleses y para muchos fue el factor decisivo para ganar la guerra. Los alemanes pensaban que sus mensajes eran indescifrables. Los mensajes los hacían con una máquina electromecánica, con velocidades mecánicas, y Colossus hacía millones de operaciones por segundo y los podía descifrar. Muy bien, continuamos.